Bueno, Juan capítulo 1, vamos a estudiar hoy del versículo 14 al 18, hacemos un paréntesis en la carta a los Efesios, pensando un poco en la Navidad que vamos a estar festejando. Así que Juan capítulo 1, leo del versículo 14 al versículo 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, el jueves, ¿no?, se festeja Nochebuena, el viernes Navidad. Y bueno, sabemos, no sé si lo sabrán, pero creo que es conocido que en realidad Jesús no nació en diciembre. Es conocido eso, no. Probablemente los estudiosos dicen que no ha nacido en esa fecha, menos un 25 de diciembre. Y la realidad es que la Escritura tampoco, si leemos la Biblia, no nos manda a festejar la Navidad. Incluso si leemos la historia ahí en las epístolas, el libro de los Hechos, no vemos que se festejara la Navidad. Sabemos por la historia que la Navidad se empezó a festejar mucho tiempo después. Tenemos mandamientos en cuanto a la iglesia, como festejar la cena del Señor, es un mandamiento, pero no es un mandamiento festejar la Navidad. Incluso hay creyentes, la Navidad en realidad medio que se impone por un culto pagano, y hay creyentes que les es de tropiezo festejar la Navidad. Entonces hay creyentes que se ponen como en contra de festejar la Navidad. Bueno, está bien, es respetable, y si vos no festejás la Navidad porque lo relacionas con un culto pagano, bueno, obviamente no estás pecando porque la Biblia no te lo manda a hacerlo, y si lo celebrás, tampoco estás pecando porque la Biblia no nos dice nada sobre eso, pero sí creo que es un buen momento la Navidad para evangelizar. Hoy lamentablemente no podemos invitar a gente, sería precioso eso, y hacer un culto bien evangelístico, pero capaz es un buen momento donde la gente está más sensible y podamos predicar, y es un buen momento para que nosotros los creyentes meditemos en esta ocasión especial, como es la Navidad, en que Dios se hizo hombre. Como cantamos en la primera canción, ven a ver el gran misterio, porque es un misterio, que en el cielo comenzó, en la eternidad, el más digno de los seres de criatura se vistió. Así que este texto de Juan es un texto que nos habla de la encarnación. Nos dice, lo que vamos a ver en este texto, es que Dios se humanó y por eso tenemos esperanza. Eso vamos a ver en este texto, que Dios se humanó y por eso tenemos esperanza. Ahora, surge una pregunta que es: ¿cómo puedo saber que Dios se humanó? Bueno, el texto nos da dos pruebas de que Dios se humanó. En primer lugar, sabemos que Dios se humanó, que Dios se hizo hombre por el testimonio de los apóstoles y Juan el Bautista. Eso lo vemos en el versículo 14 y versículo 15. Y en segundo lugar, sabemos que Dios se humanó por la manifestación de su gracia en nuestra vida. Así que este texto nos da dos pruebas de que Dios se humanó. En primer lugar, por el testimonio de los apóstoles y Juan el Bautista, versículos 14 y 15, y en segundo lugar, por la manifestación de su gracia en nuestras vidas. Y Juan, el Evangelio de Juan, sabemos que cada evangelio tiene su propósito, cada evangelio fue escrito con un propósito. Los evangelios nos cuentan la vida de Jesús, pero no son una biografía como nosotros conocemos hoy. Generalmente, cuando vos lees una biografía, comienzan de la infancia de la persona a la cual se cuenta y van contando toda su narración hasta que crece, etcétera, y muere o lo que fuere. Pero los evangelios no están escritos de esa manera. Los evangelios nos cuentan sobre la vida de Jesús, pero cada evangelio tiene su propósito. Por eso, si ustedes notarán, en algún momento lo han leído, todos los evangelios no cuentan lo mismo. Coinciden en ciertas cosas, pero no cuentan lo mismo. Y cada evangelio tiene una narración distinta porque tiene un propósito distinto. Y Juan, Mateo, Marcos, Lucas se conoce como los evangelios sinópticos y todos coinciden, pero Juan es un evangelio que
no tiene la misma narración que los otros. Está escrito de manera distinta. Porque Juan tiene otro propósito. Acompáñenme a capítulo 20, por favor, del Evangelio de Juan. Capítulo 20, versículo 31. Y en capítulo 20, versículo 31, se nos da el propósito por el cual Juan escribe este Evangelio. Dice, pero estas cosas, todo el Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, este Evangelio de Juan está escrito con un fin evangelístico. El fin de este Evangelio es que la gente crea que Jesús es el Cristo. Que la gente crea que Jesús es Dios hecho hombre quien vino a morir por nuestros pecados. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que el Evangelio de Juan comienza con un prólogo que va de capítulo 1, versículo 1 a versículo 18. Y en estos versículos Juan resume todo lo que se nos va a contar luego en todo el Evangelio. Juan resume que Dios se hizo hombre, que vino a morir por nuestros pecados. Noten capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Juan, en su prólogo, resume lo que nos va a decir luego en todo el Evangelio. Y en versículo 19, notarán en capítulo 1, versículo 19, Juan ahí comienza a narrar la vida de Jesús. Así que en versículo 1 al 18 nos da la introducción. Como cuando agarras un libro, la introducción, que no la solemos leer, te dice de qué se trata el libro, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Juan acá. Nos dice de qué nos va a hablar. Y en los versículos de hoy vamos a ver, Juan dice que Dios se humanó, y en el versículo, lo primero que vamos a ver es que, lo primero que nos va a decir Juan en estos versículos es que Dios se humanó, y lo sabemos por el testimonio de los apóstoles y Juan el Bautista. Noten conmigo en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, ¿qué es aquel verbo? ¿Qué es aquel verbo? Bueno, aquel verbo conecta con el versículo 1. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo. En realidad ahí tal vez una traducción un poco más justa sería, en el principio era la palabra. La palabra ahí, verbo, en griego es logos, muy conocido, logos, que quiere decir la palabra. En el principio era la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué Juan introduce su evangelio así? Bueno, el concepto logos en griego tenía mucho contenido, tanto para los griegos como para los judíos. Para los griegos, aunque los que no eran filósofos, los griegos que no eran filósofos, la palabra logos tenía que ver con creación, con algo superior, con los principios del universo. Y para los judíos, la palabra logos también tenía una gran importancia, porque Génesis comienza diciendo, dijo Dios, palabra, y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. El pacto abrámico viene por la palabra de Dios. Los mandamientos vienen por la palabra de Dios. Así que la palabra logos, palabra, valga la redundancia, tiene un gran contenido, tanto para los judíos como para los griegos. Así que Juan, a propósito, para llamar la atención sobre sus lectores, dice, en el principio era el verbo. Y Juan nos da ya ahí la idea de que el verbo con el cual introduce este logos, que todavía no sabemos quién es divino. Porque dice en el principio. Cuando dice en el principio, ¿a qué nos hace pensar? A Génesis 1, ¿no? En el principio creó Dios. Bueno, en el principio este verbo ya existía. Noten ahí conmigo, por favor. En el principio era el verbo. Una traducción un poquito más finita sería en el principio existía el verbo. O sea, cuando vos abrís Génesis capítulo 1 y empezás a leer, en el principio creó Dios, el verbo ya existía. Y nos dice, y el verbo era con Dios. Este verbo del cual Juan nos va a hablar, era con Dios. La preposición con ahí es hacia, se podría traducir. En el principio el verbo, y el verbo era hacia Dios. Lo que quiere decir es que en el principio este verbo
estaba cara a cara con Dios. Imagínate por un segundo que vos no sabes nada de la Biblia. Nunca leíste la Biblia y estás escuchando esto te impacta. Si sos un judío, esto te impacta. Este verbo estaba cara a cara con Dios. Pero en Isaías 6, los serafines que están en la presencia de Dios cubren sus rostros. ¿Cómo es que este verbo está cara a cara con Dios? Y Juan la remata diciendo, y el verbo era Dios. Así que Juan comienza su evangelio hablándonos de un verbo, de alguien que era Dios. Y bueno, sabemos, voy a hacer un paréntesis acá, porque los testigos de Jehová traducen este versículo diciendo en el principio era un Dios, lo traducen, un Dios con minúscula. Bueno, ¿por qué lo traducen un Dios? Bueno, eso es una herejía, eso es una herejía. Ellos dicen que Jesús no es Dios. ¿Y por qué traducen acá que Jesús era un Dios? Bueno, es un poco técnico, pero lo explico brevemente. Porque en griego, cuando se habla de Dios Padre, tiene artículo. Dice el Dios. Vos no lo notás porque si vos lees en el principio era el Dios, decís, ¿qué está diciendo este? Pero en griego, cuando se hace referencia a Dios el Padre, se pone con artículo, el Dios. Y cuando no tiene artículo definido, se puede traducir un Dios. Bueno, acá era Dios, no tiene artículo. Pero puede ser que se traduzca, que en el principio, puede ser que Dios Padre no tenga artículo. Y por ejemplo en el versículo 6, noten conmigo, hubo un hombre enviado de Dios. Dios tampoco tiene artículo en griego ahí, pero lo traducen como Dios mayúscula, porque la realidad es que gramaticalmente el versículo 1 se puede traducir Dios o un Dios. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos hace saber que este verbo es Dios? El contexto. Y Juan todo el tiempo acá nos quiere hacer énfasis que este verbo es Dios, porque nos habla del principio que ya existía. Noten el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por todo el contexto vemos que Juan hace énfasis en que este verbo es Dios. Así que él introduce hablando de un verbo en el versículo 1 y nos dice que este verbo es Dios. Y acá Juan hace algo que, como nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar sobre esto, no nos causa tanto impacto. Pero a un judío, probablemente para quien está escrito esto, que está leyendo esto lo choca. Noten el versículo 14. Y aquel verbo, Dios, fue hecho carne. Eso para un judío ni para un judío ni para un griego. Por eso después Pablo dice que el evangelio es locura para los griegos y tropezadero para los judíos, porque eso no cabe en la mente humana. ¿Cómo es que Dios se humanó? La palabra ahí, carne, sabemos que carne puede ser traducido como pecado. Por ejemplo, no satisfagáis los deseos de la carne, pero carne también puede ser referido como a humanidad. Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Como está diciendo, no es que está diciendo que esto no te lo reveló el pecado, sino está diciendo esto no te lo reveló ningún ser humano, sino Dios. Y la palabra acá, carne, obviamente, por contexto, quiere decir ser humano. Así que aquel verbo fue hecho hombre. Dios se humanó. Y yo sé que esto es sencillo, ¿no? No es tan complicado. Que Dios hizo hombre. Si vos venís de un contexto católico, lo más probable es que si yo te pregunte quién es Jesús, o vos a un católico le preguntes quién es Jesús, te diga Dios hecho hombre. Parece una frase sencilla y sin sentido. Pero en un sentido, que Dios se haya hecho hombre, es imposible de entender en un sentido. Por eso se ha caído en la herejía. Sabemos, en la iglesia primitiva, hay un hombre que se llamaba Cerinto, que decía que Jesús no es Dios hecho hombre. Que Jesús es una manifestación de Dios. Que los discípulos, por eso Juan comienza su epístola diciendo lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos. Porque hay un hombre que decía, no, imposible. Dios no puede hacerse hombre, imposible. Bueno, y así hubo varios. Los arrianos, que son los testigos de Jehová actuales, dicen, no, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios, porque bueno, tampoco pueden creer en la Trinidad. Y la realidad es que es tan difícil de entender esto, tan difícil, que los que han tratado de explicarlo de una manera
vamos a decir así, como bien definida, han caído en la herejía. En la iglesia primitiva se enseñó algo que se llamaba como modalismo, que es decir, bueno, Jesús, en realidad, Jesús es un modo de Dios, pero no es Dios. O sea, es Dios, pero porque es una manifestación de Dios. Bueno, y así todos los que tratan de entender la Trinidad y los que tratan de entender cómo es que Dios se hizo hombre, caen en herejía porque no podemos entenderlo. Jesús se humanó quiere decir que Él no dejó de ser Dios, pero Él adquirió humanidad. Cuando Él se humanó no perdió ningún atributo, sino que a su divinidad adquirió humanidad. Alguien lo ha dicho de una manera preciosa. No es que el Verbo haya pasado a ser humano, dejando de lado lo que era, tampoco que asumiera la humanidad como algo temporal, ni su humanidad fuera solo apariencia. El Verbo se hizo lo que nunca antes había sido, humano, sin dejar de ser el Verbo eterno. Eso es increíble. Dios adquirió humanidad sin dejar de ser divino. Eso es lo que se conoce como dos naturalezas en una persona. Y no lo entendemos. Por eso algunos caen en la herejía, porque ¿cómo es que Isaías dice que Dios no se cansa? Pero ¿cómo es que Jesús se desmaya de sueño en una barca? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios no necesite nada, pero Jesús necesita alimento? ¿Cómo puede ser que Jesús diga que la venida del Hijo no la conoce nadie, ni Él mismo? ¿Cómo puede ser? Si Él es Dios. ¿Cómo puede ser que Dios que sabe todo tuviese que aprender? ¿Cómo es que Dios que no puede ser tentado fuese tentado? ¿Cómo es que, lo más maravilloso de todo, Dios que no puede morir, muere a una cruz? Por eso este hombre Cerinto decía que en realidad el Padre adoptó a Jesús, que era un humano normal, en el bautismo y lo abandonó en la cruz. Y por eso algunos dicen que la deidad se despegó de la humanidad en la cruz, porque Dios no puede morir. Eso no es así. No entendemos. ¿Cómo es que Dios muere en una cruz? ¿Cómo puede ser? ¿Lo entendés? No lo entendemos. Y eso es lo increíble de lo que leemos y lo que nos enseña la Escritura. Aquel Verbo fue hecho carne. Y Juan dice, y habitó entre nosotros. La palabra ahí habitar quiere decir tabernáculo. Algunos dicen tabernaculizó, no sé si existe esa palabra, pero tabernaculizó entre nosotros. La idea es que Dios puso su tabernáculo entre nosotros. Y obviamente Juan usa esa palabra adrede, porque ¿a qué le hace acordar el tabernáculo? Al Antiguo Testamento. El tabernáculo era la presencia de Dios en su pueblo. No lo vamos a leer ahora por tiempo, pero en Éxodo 25:8, Él dice que Dios habitará en medio de ellos. Y en Éxodo 29, 41 al 46, leo solo un versículo en el 42, dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Dios habitaba, de alguna manera, en su tabernáculo, y el tabernáculo estaba en el medio de las tribus, porque eso era una evidencia de que Dios moraba en medio de su pueblo. El tabernáculo es una referencia de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Bueno, Juan dice que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Increíble. Dios se humanó y así como el tabernáculo era la presencia de Dios, Dios se humanó y vivió entre los seres humanos. Y Juan dice, y vimos su gloria. Juan dice, todo esto es así, Dios se humanó y nosotros lo vimos. Yo, Juan y todos los apóstoles damos testimonio de que esto es así. Nosotros vimos la gloria de Dios. Bueno, ¿de qué manera lo vieron? Bueno, noten conmigo en capítulo 2, por favor, ahí, no sé si tienen que dar vuelta a su página, ¿no? Capítulo 2, versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. A través de los milagros de Jesús, los discípulos vieron su gloria.
A través de las enseñanzas de Jesús. ¿Recuerdan cuando termina el Sermón del Monte en capítulo 7? La gente se admira su doctrina porque dice, ¿quién es este que con autoridad nos enseña? Los centuriones que son en Juan capítulo 7, que son mandados a arrestar a Jesús, luego de hablar con Jesús, los alguaciles dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este. El centurión, en Lucas capítulo 23, versículo 47, que está al pie de la cruz, cuando ve morir a Jesús, da gloria a Dios. Así que a través de la vida de Jesús, los discípulos vieron la gloria de Dios. Así que Juan dice, el verbo del cual yo les hablé se hizo hombre, puso su tabernáculo entre nosotros, y así como ellos veían la gloria de Dios sobre el tabernáculo, nosotros vimos su gloria. Y cuesta predicar sobre esto, porque es algo que estamos acostumbrados, que estamos de alguna manera mal acostumbrados. Y estamos tan acostumbrados a veces que no nos genera a veces mucho esto, que Dios haya humanado. Pero cuando a las personas en la Biblia les cae la ficha, vamos a decirlo así, les cae la ficha de que Jesús es Dios, lo único que hacen es postrarse y adorar. Cuando a las personas les cae la ficha de que Jesús es Dios, les cae la ficha, ¿cómo puede ser que el Eterno entre en el tiempo? ¿Cómo puede ser que Dios adquiera humanidad? Y lo grandioso es que Dios adquiere humanidad, la cual nunca deja. Porque en Apocalipsis, ¿a quién ve Juan en capítulo 1? A Jesús. ¿A quién se ve en Apocalipsis 19 venir? Al Verbo. Increíble. Dios adquiere humanidad y esa humanidad nunca se la despega. No es que Dios adquirió humanidad y luego la dejó. Dios adquiere humanidad y esa humanidad permanece en el tiempo. Y por eso cuando estemos en el cielo, vamos a ver a Jesús, que es Dios hecho hombre. Y para un judío esto no puedo entender. Pensá por un momento, ¿cómo puede ser que aquel que Isaías nos dice que en el hueco de su mano contiene el océano? ¿Cómo puede ser que se haya hecho hombre? ¿Cómo es que aquel que extiende, dice Isaías 14, los cielos como una cortina, se haya humanado? Eso es increíble. Eso es increíble. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Si nosotros hubiésemos estado en la escena, cuando Jesús nace, era como un niño más. Sabemos que los ángeles se le aparecen a los pastores, pero cuando los pastores llegan no ven una luz que sale de, como se dibuja, hay una luz que sale del pesebre, nada que ver. Era un niño más. ¿Por qué sabían ellos que era Dios? Bueno, porque los ángeles así se lo habían dicho. Pero Jesús es Dios, pero en su sentido es hombre, es 100% hombre. Por eso, cuando Jesús habla, dice que Él es Dios, dice, pero este no es el hijo del carpintero. Porque era un hombre. Tal vez si nosotros lo veíamos pasar por la calle, era un hombre. Un hombre. Increíble. Pero cuando a la gente le cae la ficha que ese hombre es Dios, se postran y adoran. ¿Recuerdan en Lucas 5 cuando Pedro está en la barca y luego de la pesca milagrosa se da cuenta quién es Jesús? ¿Qué le dice? Apártate de mí que soy pecador. En Juan 9, cuando el ciego que fue sanado por Jesús, le pregunta a Jesús, ¿quién es el Mesías? Decímelo para que yo crea. Jesús le dice, el que habla contigo es. Juan 9, 38 dice, y él dijo, el ciego, creo, y le adoró. Cuando Tomás, incrédulo, dice, no puedo haber resucitado. Cuando Jesús se aparece ahí, le dice, mete tu mano en mi costado, toca mis llagas. Tomás le adora, Señor mío y Dios mío. Cuando la mujer samaritana le cae la ficha de quién es Jesús, deja todo, va corriendo, aunque tal vez le da vergüenza estar en público, no le importa nada, deja todo, se va corriendo y empieza a hablar en Samaria, que el Mesías había venido. Y lo mismo nos debe pasar a nosotros. Cuando nosotros nos estudiamos sobre la encarnación y vemos que Jesús se humanó, eso debe ser algo como, no puede ser. Increíble. Dios se hizo hombre. Pero no solo lo sabemos por los apóstoles, sino también lo sabemos por el testimonio de Juan el Bautista. Posiblemente los lectores de Juan, del Evangelio de Juan tenían en alta estima a Juan el Bautista. Probablemente en demasiada estima.
Pero el apóstol Juan quiere mostrar que no solo los apóstoles dan testimonio, que ellos vieron la gloria de Dios, sino Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es Dios. Noten versículo 15 conmigo. Dice Juan el Bautista, el que viene después de mí, ese es Jesús, es antes de mí porque era primero que yo. Sabemos por el Evangelio de Lucas que Jesús, humanamente hablando, es 6 meses más chico que Juan el Bautista. O sea, Jesús nació probablemente 6 meses después de Juan el Bautista. Y el ministerio de Jesús vino después del ministerio de Juan el Bautista. Lo sabemos, porque Juan el Bautista comienza a predicar y luego el ministerio de Juan el Bautista se termina cuando comienza el ministerio de Jesús. Pero Juan dice, el que viene después de mí, porque Jesús nació después que Juan el Bautista, apunta a su deidad. Dice, es antes de mí. Este que están viendo y que viene después de mí en realidad es eterno. Es el que siempre existió. Es Dios hecho hombre. Lo que Juan está diciendo ahí, y lo vamos a ver después porque él llama a sus discípulos a seguir a Jesús. Juan está diciendo, yo no soy el importante acá en la historia. El importante acá en la historia es Dios. El importante acá en la historia es Jesús. Por eso mi ministerio es hasta que Dios viene, se hace hombre y yo después desaparezco. Y él llama, y Juan, el apóstol Juan probablemente era un discípulo de Juan el Bautista, y el apóstol Juan deja de seguir a Juan el Bautista y empieza a seguir a Jesús, porque ese era el ministerio de Juan. Yo acá soy solamente una voz que clama en el desierto. Y esto claro que tiene implicaciones. Que Dios se humanó debe generar el impacto que Juan quiere que tengamos acá, es maravillarnos, pero que Jesús, que Dios se haya humanado, implica que todo lo que nosotros hagamos sea para darle la gloria a Dios. Porque eso es lo que hace Juan el Bautista. Con su vida le da la gloria a Dios. Su ministerio es darle la gloria a Dios. Cuando entendemos, hermanos, que el centro de la iglesia es Jesús, que es Dios hecho hombre, dejamos de pelear por las posiciones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nosotros somos servidores nada más. Acá el protagonista acá en la iglesia es Dios hecho hombre. Es Dios que se humanó y vino a morir por nuestros pecados. Y cuando recordamos esto, como Juan hace acá, que él apunta al Mesías, dejamos de pelear para ver qué iglesia tiene más fama. No importa qué iglesia tiene más fama. No importa qué iglesia tiene más gente. No importa qué iglesia tiene el pastor más famoso. Nada de eso importa. El centro de la iglesia es Jesús, que es Dios hecho hombre. Y todo lo que queremos hacer en la iglesia es hacer lo que Juan el Bautista hace acá. Es darle la gloria a Dios. Dios debe ser el centro de su iglesia. Y todo lo que hacemos, lo hemos dicho ya, todo lo que hacemos, cantamos en la iglesia, debe ser para darle la gloria a Dios. ¿Que quién es? A Jesús, que es Dios hecho hombre. Así que, en primer lugar, sabemos que Dios se humanó por el testimonio de Juan el Bautista, de los apóstoles y por el testimonio de Juan el Bautista. Pero en segundo lugar, sabemos que Dios se humanó por la manifestación de su gracia en nuestra vida. Eso vemos del versículo 16 al 18. Noten conmigo, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que Dios se haya humanado quiere decir que nosotros recibimos gracia. Noten versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que Dios se humanó por el testimonio de las personas, pero también sabemos que Dios se humanó por lo que vemos en nuestra vida. Porque Dios nos ha dado gracia. Si Dios, y por eso esta es una doctrina tan sencilla en un momento, pero tan fundamental. Si Dios no se hubiese
humanado. Si Jesús no fuese Dios, hoy vos no tendrías esperanza. Hoy no tendrías esperanza. Si Jesús no fuese Dios hecho hombre, vos ni yo podríamos relacionarnos con Dios. No habría manera. Por eso Juan dice en su epístola una palabra muy fuerte. El que no reconoce que Dios vino en carne es el anticristo. Alguien dirá, Juan, se te fue la mano. Pero tampoco tanto. No, es que esto es trascendental. Esto es trascendental. La única manera que nosotros podamos recibir gracia es por medio de Cristo. Y la única manera es que Dios se haya humanado. Por eso si alguien viene y te dice que Jesús fue un gran profeta, si vos hablas con un testigo de Jehová y empezás a usar términos cristianos, parece que no hay diferencia. Porque vos le vas a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, te van a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Para ir al cielo tenés que creer en Jesús. ¿Sí? Claro, tenés que creer en Jesús, es verdad. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Es verdad? Te van a decir, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ellos te van a decir, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Jesús es el primero de todos, es el más importante, es el sumum de sumum, pero por debajo de Dios. No es Dios. Con ese pequeñito detalle, comillas pequeñito, no es pequeñito, pero ese, vamos a decir, casi que bueno, no vamos a discutir por esto, ahí se derrumba la fe cristiana. Se derrumba. Si Jesús no es Dios, no podemos ser salvos. Pero para aquellos que hemos creído, sabemos que Dios se humanó porque nosotros hemos recibido gracia. Sabemos que Dios se humanó no solamente por los testigos oculares que estuvieron con Jesús, sino también por lo que vemos en nuestra vida. Porque por medio de Cristo, Dios nos extiende gracia a nosotros. Podemos saber que Dios se humanó porque cuando vos mirás tu vida, aunque no estás donde quisieses estar, aunque no tenés la santidad que te gustaría tener, sabés que Dios te extendió gracia por medio de Cristo porque hay cambio en tu vida, hay evidencia en tu vida. Seguramente luchás con el pecado como yo lucho, seguramente no estás en el lugar de santificación que te gustaría estar, pero si sos un hijo de Dios, la evidencia de que has recibido gracia es que hay transformación en tu vida. Lo hemos dicho, la gracia que salva, la gracia que justifica es la gracia que también transforma. Si sos un creyente, la evidencia de que Jesús es Dios y de que has recibido la gracia de Dios es que ahora ya no querés vivir para vos mismo, aunque a veces lo hagamos, aunque a veces vivimos para nosotros mismos. La evidencia de que sos un creyente y que Dios te ha dado gracia por medio de Cristo es que ahora querés vivir para Dios, aunque a veces no lo hagas y aunque a veces yo tampoco no lo haga. La gracia de que Dios te ha salvado y que has recibido gracia por medio de Cristo, la evidencia, es que ahora querés hablar de Jesús, es que ahora querés proclamar sus verdades. La evidencia de que has nacido de nuevo y de que has recibido gracia por medio de Cristo es que tu vida está siendo transformada. Así que no solamente podés saber que Jesús es Dios, quien ha muerto por tus pecados, por la evidencia de los apóstoles y Juan el Bautista, sino también por lo que vos ves en tu vida. Porque has recibido, nota en versículo 16, porque de su plenitud, de la de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay una evidencia externa, pero también hay una evidencia interna. La perseverancia de los santos es una evidencia de la salvación. La evidencia es que Dios no te ha abandonado. Esa es la evidencia. La idea de ahí de gracia sobre gracia, muchos lo expresan de esta manera, es como una ola de gracia tras otra ola de gracia. Es como que Dios no terminó de darte gracia y ya te está dando gracia de nuevo. Y no terminó de darte gracia y ya te está dando gracia de nuevo. Esa es la evidencia de que Jesús es Dios, que ha muerto por tus pecados y que te da una nueva naturaleza. La obra de Dios en tu vida. Pensá por un momento, ¿cómo puede ser que Dios no te haya abandonado? ¿Cómo puede ser que nosotros, los creyentes, que a veces actuamos peor que un incrédulo, como David o como Pedro, cómo puede ser que Dios no nos haya dicho, basta, hasta acá llegué, hasta acá? Hay matrimonios que no se quieren separar y la lucha, pero llega un momento que alguno dice, basta, hasta acá llegué, listo, basta.
No seguimos. Padres que le dicen a sus hijos, aunque son sus hijos, bueno, basta, listo, es suficiente. Ya te banqueaste acá, te mandaste una tras otra, basta. Esta relación se terminó. ¿Cómo puede ser que Dios no nos diga eso a nosotros? Pensá por un momento. Mira tu vida, mira tus pecados. ¿Cómo puede ser que Dios no te haya dicho, bueno, basta, se terminó? Ya me cansaron tus pecados, no te aguanto más. Andate de mi presencia. ¿Cómo puede ser? Porque Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Y ahora Dios nos ve a nosotros por medio de Cristo. Y por medio de Cristo, nosotros los creyentes recibimos gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y por eso nunca cansamos a Dios. Porque Jesús es Dios hecho hombre, que ha muerto por nuestros pecados. Y es la única manera en la cual podamos ser salvos, en la cual podemos recibir gracia. Si el que muere es un hombre no puede pagar por nosotros. Por eso, pensá por un momento, ¿por qué si vos cometiste tantos pecados, solamente Jesús sufrió 3 horas? ¿Por qué si vos has pecado contra un ser infinito, por qué solamente 3 horas? ¿Por qué Jesús no está ahora en el infierno todavía? Porque Jesús es un ser infinito. Y como es infinito, nosotros hemos pecado contra Dios que es infinito, y Jesús que es infinito, en 3 horas absorbe toda la ira que nosotros deberíamos haber pagado por toda la eternidad. Por eso la única manera que podamos recibir gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, es que Dios se haya hecho hombre. Por eso la religión verdadera y la religión falsa se diferencia, como dije, en que Jesús es Dios, pero también otra gran diferencia es que la verdadera religión, por decirlo de una manera, predica la salvación por gracia. Si vos hablas con cualquiera secta, si vos hablas con los testigos de Jehová, en algún momento entran las obras. En algún momento, bueno, Jesús es Dios, murió por mis pecados, pero te tenés que portar bien. ¿Y qué pasa si me porto mal? Dios te deja de amar. Una vez hablé con un testigo de Jehová, me acuerdo, y le dije, ¿y cómo sabes cómo al final, cómo llegas al cielo? ¿Qué pasa si te portás mal? Bueno, perdés la salvación. Perdés la salvación. En algún momento entran las obras, en la falsa doctrina, en la falsa religión. Pero en la verdadera religión, la salvación es por gracia. Y la única manera que podamos ser salvos por gracia es que Dios se haya humanado. Por eso dice Juan, noten conmigo en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algunos interpretan que la ley es mala. La ley no es mala. La ley no es mala. Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Concluye, en ninguna manera. Primera de Timoteo 1:8, Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena. Y Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, la ley no es mala. ¿Cuál es el problema de la ley? Bueno, en realidad la ley ninguno, el problema es nuestro, que no la podemos cumplir. El tema es que la ley no fue dada para salvarnos. Por eso dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era el niñero, vamos a decir así, para llevarnos a Cristo. El punto es que la ley que fue dada por Moisés, que fue el profeta para los judíos, no nos podía salvar. La ley nos condenaba, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Así que la segunda evidencia es que Dios ha hecho hombres, que nosotros recibimos gracia. Y me encanta que diga en el versículo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque vamos a decir así, Juan resume los atributos de Dios de esta manera. Podía haber hablado de otros atributos. Pero el Evangelio se resume en que los creyentes recibimos gracia y verdad. Porque no las podemos separar. Jesús nos ha extendido gracia, pero no aparte de su verdad. Algunos piensan que la gracia de Dios es que Dios no confronta el pecado, mira para otro lado. Algunos piensan que Jesús fue lleno de gracia, quiere decir que Jesús trataba de nunca ofender a nadie, trataba de no decir nada, era políticamente correcto. Bueno, no es así. Jesús le dice a los fariseos, en Juan 8,
hijos del diablo. Eso no es muy políticamente correcto. En Mateo 23 Jesús llama a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Eso no es muy políticamente correcto. Jesús le dice a una mujer samaritana: has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Eso no es muy políticamente correcto. Jesús le dice al teólogo de los teólogos: estás fuera del reino. Estás fuera del reino. Si no nacieres de nuevo, le dice a Nicodemo, no entrás. Vos, que sos el teólogo de los teólogos, estás fuera del reino. Eso no es muy políticamente correcto. Eso es como hablar con un pastor y decirle: vos no sos creyente. Si no te arrepentís de tus pecados, vas a perecer. Bueno, eso no sería muy políticamente correcto. Pero la gracia no es a costa de la verdad. No es a costa de la verdad. Por eso cuando la evidencia de que Jesús se humanó es que se nos ha dicho la verdad y hemos recibido su gracia. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Cristo nos da su gracia? ¿Por qué Cristo nos da de su verdad? Bueno, concluimos con esto. Nuevamente, porque Jesús es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo nos da de su gracia y su verdad? Porque así es Dios. Así es Dios. Noten en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con una mejor traducción, hay varios manuscritos, y por temas que ahora no voy a decir, hay manuscritos que son más fieles que otros, que se han ido encontrando. Bueno, hay evidencias que los manuscritos más antiguos y más fieles traducen el unigénito Dios. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sabemos que hay una doctrina que dice que Dios es un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Eso es una herejía, claro. Pero ¿por qué dicen esto? Bueno, dicen esto porque en el Antiguo Testamento vemos los juicios de Dios, dicen ellos. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús. Entonces, como que Jesús es una perfección, como que Dios fue mejorando y ahora Dios se volvió más bueno. Bueno, eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque en Éxodo 33, ¿qué hace Dios? Perdona al pueblo de Israel después de que yo dé un becerro de oro. Los perdona. Y se los perdonaré de pura gracia. ¿Qué hace Dios con los ninivitas? Vemos por el medio del profeta Jonás. Los perdona. Si ustedes viesen lo que eran los ninivitas, no eran para nada buenos. Dios los perdona. Vemos en el libro de los jueces, que cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, ¿Dios qué hacía? Los perdonaba. Y otra vez se apartaban, y otra vez clamaban, ¿y Dios qué hacía? Los perdonaba. Y los profetas, etc. Vemos en el Antiguo Testamento un Dios lleno de gracia también. Y en el Nuevo Testamento también vemos la ira de Dios. Apocalipsis nos resume la ira de Dios. ¿Qué dicen las personas en Apocalipsis? Escóndanos de la ira del Cordero. Apocalipsis nos habla de la ira de Dios. Y el pasaje más aterrador que tenemos en la Escritura, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Apocalipsis 20. Y a los que no creyeron fueron lanzados en el lago de fuego. Los que no creyeron no, pero los que no estaban inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados en el lago. Es el pasaje más aterrador que podemos ver en la Escritura. Así que Dios es el mismo. Y entonces, como Dios es el mismo, Jesús, que es Dios hecho hombre, nos revela quién es Dios. A Dios nadie le vio jamás, Dios es espíritu, pero Jesús nos revela quién es el Padre. Ahora seguramente entras en conflicto y decís, ¿cómo que a Dios nadie le vio jamás? Yo recuerdo un pasaje en Éxodo que Moisés vio la espalda de Dios. Y recuerdo otro pasaje, Isaías 6, que dice, vi al Señor sentado en su trono. ¿Cómo que a Dios nadie le vio jamás? Bueno, la revelación es progresiva. Y lo que ellos vieron ahí, Moisés, Isaías, son lo que se conoce como teofanías.
son más, como vamos a decir así, como destellos de Dios. Pero Jesús nos revela cómo es Dios. No físicamente, por favor, no piense que Juan está hablando de que nos está diciendo cómo es físicamente Dios, no, porque Dios es espíritu. Jesús nos revela, y por eso decimos que Jesús es Dios, Jesús nos revela cómo es el carácter de Dios, cómo son los atributos de Dios. La revelación es progresiva y en el Antiguo Testamento vamos teniendo revelación progresiva sobre Dios, y cuando Jesús viene a la tierra y los apóstoles ven su vida, dicen, así es Dios, así es Dios. Claro, ahora entiendo cómo es Dios. Por eso Hebreos, el escritor de Hebreos dice, Dios nos ha hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque Jesús nos revela cómo es el Padre. Si vos querés saber cómo es Dios, estudia la Biblia. Por eso ya no hay nueva revelación. Ya no necesitamos nueva revelación. Si queremos saber cómo es Dios, debemos leer la Biblia. En el Antiguo Testamento vamos viendo los atributos de Dios, y cuando Jesús viene al mundo, cuando Dios se humana, decimos así es Dios. Y los evangelios nos narran sobre la vida de Jesús, y las epístolas nos hablan sobre las enseñanzas de Jesús, y Apocalipsis nos dice sobre el Jesús que vendrá. Ya no necesitamos más nada, ya lo tenemos todo. Así que si vos querés saber cómo es Dios, ¿qué debes hacer? Escudriñar las Escrituras. Debes estudiar en la Biblia cómo es Dios. Así que vimos dos pruebas de que Dios se humanó: el testimonio de los apóstoles y Juan el Bautista, y la evidencia de su gracia sobre nosotros. Así que para terminar, pensando en la Navidad, sea que la festejes o no, pero creo que es un buen momento para recordar lo que Dios hizo, que Dios se humanó. Debes, no sé si en ese momento o en algún momento, tomarte tiempo de reflexionar sobre eso. La única esperanza que vos tenés es que Dios se haya hecho carne. Es la única esperanza que tenés. Y eso, hermanos, yo sé que nos cuesta porque estamos muy acostumbrados y a veces los clichés nos sacan la admiración. Pero, hermanos, debemos admirarnos. Dios se humanó, eso es increíble. Dios tomó forma humana y eso debe llevarnos a hacer lo que vemos en la Escritura, adorar a Dios. Y tal vez si tu corazón está frío, bueno, lee la Biblia, orá a Dios, pensá en Dios, meditá en las Escrituras y pedile a Dios que te ayude a comprender más esta realidad. Y si no sos un creyente, si vos no sos un creyente, tal vez este es un buen momento para que consideres lo que Dios hizo por tus pecados. Dios se ha humanado, ha enviado a su Hijo a morir por los pecadores. Y si vos no sos un creyente, este es un buen momento para que reflexiones sobre la realidad de la encarnación, sobre que Jesús ha venido a morir por tus pecados, y si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe hoy en Él, vas a tener vida eterna. ¿Oramos, hermanos? Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Dios. Queremos confesar nuestros pecados. Padre, lamentablemente, muchas veces la encarnación no nos mueve, no nos genera nada, Dios. Muchas veces debemos confesar, Dios, que tal vez ni siquiera meditamos en la encarnación, ni siquiera meditamos las implicaciones que tiene que tú te hayas hecho hombre, que tú hayas enviado a tu Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir por nosotros. Padre, perdónanos porque muchas veces nos mantenemos indiferentes a ti porque descuidamos estas verdades. Muchas veces no nos asombramos de ti porque descuidamos estas verdades que estamos muy acostumbrados a escuchar, Dios. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes, que tú, Señor, uses tu palabra para llamarnos a reflexionar sobre estas verdades, Dios. Por favor. Que tú nos ayudes en estos días, Dios, que se acerca tal vez el festejo de la Navidad, a poder reflexionar en estas verdades, a poder hablarle a otros de estas verdades, Dios, a poder usar la Navidad como un medio para hablar a otros de Cristo, por favor, Dios, y por sobre todo para reflexionar en lo que tú has hecho por nosotros. Y también te rogamos, Dios, si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, que tú le llames
al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén.